Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a MOL TV. Vamos a conversar de un tema súper interesante a propósito de que, bueno, se acercan las elecciones presidenciales de manera muy rápida, elecciones presidenciales, parlamentarias, comicios también de consejeros regionales, pero la particular pregunta puede ser, ¿cuánto va a afectar, por ejemplo, que vote poca o mucha gente? ¿A quién le conviene? Pero quizás la más importante de todas, ¿por qué está votando poca gente o por qué votan finalmente o no los chilenos? Estamos con Daniel Ibáñez, presidente de la Fundación Participa, a quien le agradecemos Muchas su gracias. visita a EMOL TV y probablemente esa es la pregunta con la que tenemos que partir inmediatamente. ¿Por qué no están votando los chilenos? Bueno, el por qué no votan los chilenos es un tema multifactorial. O sea, algunos han tratado de endosarlo a la instalación del voto voluntario. Sin embargo, distintos estudios, incluso del PNUD, que establecen que no hay una relación directa entre el voto voluntario y la abstención electoral. Para nosotros como Fundación Participa, esto es un tema multifactorial que tiene que ver desde el discurso de los candidatos, desde los planteamientos que hay y también desde la desafección que hay de la ciudadanía hacia la política, el desencanto que existe, esta alegría que no llegó. Entonces hay un montón de factores, además que tampoco la política se ha adecuado a las necesidades y a los cambios también de la forma de participación que tienen particularmente los jóvenes. O sea, nos falta incorporar el voto electrónico, nos falta incorporar otros mecanismos de participación. La ciudadanía quiere participar, pero también quiere participar en instancias que se sienta que de alguna manera efectivamente su participación tiene un efecto. Vivimos hace muy poco el proceso participativo del proceso constituyente, donde participó mucha gente en un tema que es esencialmente político como es la Constitución. Pero esto no tiene ningún efecto vinculante y eso finalmente provoca que la ciudadanía sienta que lo llaman para opinar para un gran focus group, pero que su participación no tiene un No tiene efecto peso real, real. no tiene un cambio real, es solamente una gran escucha y eso hay que cambiarlo por mecanismos que efectivamente hagan vinculante la opinión de los ciudadanos a la hora de participar. Sí, y pasa mucho en distintos barrios, o ciudades incluso, donde ciertos cambios de infraestructura, vial o inmobiliario hacen que la gente diga, bueno, no me preguntaron si yo quería vivir en un escenario como este o no. Es que de hecho, si lo llevamos, por ejemplo, al ámbito local, vemos que muchos municipios han implementado algo que es súper importante, que son los presupuestos participativos, pero que sin embargo, eh, esa participación se remite única y exclusivamente a votar por uno o cual proyecto que ya está de alguna manera dirigido desde el municipio. No hay un diseño, no hay una participación ciudadana efectiva. Y los ciudadanos no somos tontos, nos damos cuenta que también hay una dirección a elegir uno o cual proyecto, por lo que la participación finalmente se ve limitada a la hora. Ahora, me voy a poner desde el otro lado. ¿Cómo llegamos a hacer real ese ideal de participación? Porque sacar adelante desde lo local, el municipio, un proyecto en el tiempo que tiene, 4 años, o pensar en cuestiones a nivel nacional con real participación. ¿Qué es real participación y qué deficiente tiene, qué de factible tiene? Lo que pasa es Es que complejo, la, es la- difícil. la clase política entendió que la participación ciudadana se limita al voto. Nosotros creemos que hay que dar un paso más allá, una democracia más participativa, donde tengamos referéndum revocatorio cuando las autoridades no lo hacen muy bien, donde tengamos plebiscitos vinculantes para las grandes decisiones país o las grandes Pero decisiones dame un locales. ejemplo de plebiscito vinculante que sería interesante. Por ejemplo, sería súper interesante tener un plebiscito para definir si queremos o no una nueva constitución, hoy día que está el debate de nueva constitución, si lo queremos o no por una asamblea constituyente o si queremos que el Congreso lo haga. Hoy día no hay una posibilidad de consultarle eso a la ciudadanía. A lo mejor la ciudadanía no quiere una nueva constitución tal vez, o a lo mejor sí la quiere, tal vez la quiere por asamblea constituyente o quiere que la pega la haga el Congreso, pero no tenemos hoy día un mecanismo legal, institucional que nos permita hacer esa consulta. Y eso hay que avanzar para tener una Ahora, democracia más participativa. ese mecanismo, por ejemplo, si hiciéramos una cosa así, tendría que ser con un mínimo de participación, ¿no? Claro, o sea, evidentemente tiene que haber ciertas reglas de cómo se convoca, de cuánto el quórum de participación que valide también ese proceso, evidentemente. Pero sí hay que avanzar hacia esos procesos, así como a tener un voto electrónico. O sea, hoy día los jóvenes no participan, pero la mayoría de los chilenos tienen un smartphone. Con conexión a internet que hoy día se ha ido masificando. A lo mejor tú no vas a ir porque te da una lata ir a votar, pero si desde tu casa pudieras elegir desde tu teléfono, hoy día existen todos los mecanismos, pero no se Ahora, adecua pero porque... no todos los países del mundo, los más desarrollados, están avanzando en esa dirección tan rápidamente. Claro, pero además esto también explica la baja Porque está el tema electoral, del secreto del voto. la baja participación que es una tendencia mundial. Sí. A diferencia de América Latina sí que ha aumentado en un 8% la participación,
exceptuando Chile, que somos los más bajos hoy día, con la elección municipal que llegó al 35%, una baja histórica, y que responde un poco a esto, o sea, a la falta de compromiso por parte de la clase política para entusiasmar también a la ciudadanía, motivarlos con los temas que de verdad le importan y hacerlos partícipes. Yo creo que lo más importante es que la política tiene que entender que sin ciudadanía esto no funciona. Y las próximas elecciones que vamos a tener este 19, vamos a tener nuevamente una muy baja participación electoral, es lo que todos los estudios nos indican. Con suerte vamos a rondar el 40%, lo que es gravísimo para la legitimación de la elección propiamente tal y de la democracia. Del gobierno, sin duda. Claro. Ahora, te quería hacer otras preguntas que tienen que ver con lo mismo, porque este tema del, por ejemplo, el plebiscito y otras herramientas son bien interesantes. La noticia, por ejemplo, de hoy de Australia, que preguntó en una consulta pública si quieren o no que el país avance en la posibilidad de que exista el matrimonio igualitario. La mayoría, más del 60% de la población dijo que sí, y participó un 80% de los que podía participar. 80% es alto, pero no es vinculante. Entonces, pero sigue siendo bueno, ¿no? Sí, sigue siendo interesante. Siempre un ejercicio, yo te ponía al principio el ejemplo del proceso constituyente, es un tremendo ejercicio, de hecho distintos países están implementando un mecanismo similar de consulta, pero no basta solo con escuchar, hay que también darle poder a la ciudadanía de que esa escucha se transforme en algo concreto, que no sea solamente el ejercicio para, de alguna manera, tranquilizar los ánimos con respecto a diversos temas. Y lamentablemente nosotros vemos que hay ciertos sectores que hoy día les acomoda que la gente no participe también. O sea, lo vemos ahora en las elecciones. Si participaran los más de 5 millones de jóvenes que podrían votar, podrían cambiar esta elección. Y eso es relevante. ¿Por qué? Porque hoy día quienes son candidatos, sobre todo los candidatos presidenciales, lo que tienen claro hoy día es quiénes votan, porque ese 35% que fue a las municipales, que ya se sabe más o menos cómo se comporta ese electorado. Estos 5 millones de jóvenes que están fuera no sabemos cómo se comportan. Es una incertidumbre que se le inyectaría a una elección si fueran y que evidentemente podría cambiarlo. Y hoy día hay muchos a los que les acomoda, sobre todo los que hoy día, como Sebastián Piñera, están en la pole position y que si vota la cantidad que se espera, entre menos votan, más posibilidades tiene de ganar la primera vuelta y eventualmente la segunda. Duro, sí. Pero si se moviliza la gente que no vota habitualmente o el descontento, esa realidad podría también cambiar. Pero eso, por eso habría más incertidumbre. Claro, por eso a la clase política también, a las dos grandes coaliciones, de alguna manera también les acomoda hoy día esta baja participación, porque sabemos más o menos cómo se mueve este electorado de un Ahora, país a otro. te quería hacer otra pregunta sobre lo mismo. ¿Los chilenos saben realmente lo que quieren? Porque aquí tienes estudios que te dicen profundamente que sí y otros que te dicen que hay ciertas contradicciones. Por ejemplo, uno de la Universidad Alberto Hurtado, que trabajamos bastante aquí en EMOL, plantea de alguna manera que los chilenos son súper conscientes de que el sacrificio personal, el esfuerzo de cada familia ha generado las condiciones de bienestar, a diferencia de la de sus padres que tienen en el presente. Y dicen, fuimos nosotros. Pero por otra parte también son muy conscientes de que hay ciertas áreas de la sociedad en las cuales necesitan un apoyo del Estado. Y ahí está la salud, está la educación, están las pensiones. Algunos lo crean universal y gratuito, otros un apoyo a la clase media, ok. Pero cuando después les preguntan, bueno, ¿y usted está consciente del rol de los impuestos? ¿Está consciente de que para muchas cosas se pueden necesitar más impuestos? Inmediatamente te dicen que no. Entonces hay ciertas contradicciones. El rol del Estado, lo queremos mínimo, lo queremos más grande, la gente no está muy clara en ese tema. Entonces, cuando te pregunto si la gente sabe realmente lo que quiere, probablemente también eso hace que vote o no vote, ¿no? A ver, más que saber o no lo que quieren, yo creo que la ciudadanía sí sabe lo que quiere. Lo que pasa es que vivimos todavía en una sociedad bastante adolescente, donde queremos muchos derechos, pocos deberes, pocas responsabilidades. Queremos educación gratuita, pero no vamos a votar. Queremos no más FP, pero no vamos a votar. O sea, nos gusta ir a las marchas, pero no vamos a votar. O sea, no ocupamos los canales institucionales para hacer los cambios que de alguna manera queremos. Y en ese sentido, nosotros creemos que todavía tenemos una sociedad un poquito irresponsable, un poquito adolescente, que es como el típico lolo que quiere ir a la fiesta, pero no hace ningún mérito para que le den el permiso. O sea, acá todos quieren cambio, todos quieren más derechos, pero a cambio no quieren ninguna contraprestación, no quieren pagar más impuestos, no quieren ir a votar, y eso también habla un poco de la sociedad individualista en la que vivimos. O sea, no queremos pagar más impuestos porque, total, yo puedo costear la educación de mis hijos. Claro.
pero el vecino al lado que no puede, bueno, es su problema. Entonces, en ese sentido, tenemos que cambiar un poco esta sociedad un poco individualista por una sociedad un poquito más solidaria también. Absolutamente. Y para ir cerrando, te quería preguntar también a propósito de lo mismo que estamos conversando ahora recién. ¿Qué pasa con el concepto, no en lo teórico, sino pero de verdad en lo relevante de la democracia representativa? Porque hemos hablado de alguna manera de que esta sea más directa, que sea más participativa, pero vamos a seguir teniendo una democracia representativa, vamos a seguir eligiendo nuestros parlamentarios y tienen el rol fundamental de legislar, no nosotros ciudadanos. Queremos participar, pero son ellos los que van a legislar. Entonces, por eso te pregunto, ¿está deteriorado el concepto? ¿No lo estamos cuidando? ¿La misma clase dirigente lo está tirando por el suelo? ¿Cuál es tu visión? Es que la democracia representativa hoy día está francamente deteriorada. O sea, cuando ya no hay confianza en las instituciones, todos los casos de corrupción que hemos conocido, la gente está decepcionada, como te decía al principio, esa alegría que no llegó. Entonces, la valoración del voto, hoy día el voto, ir a votar por alguien quiere decir que no sirve de mucho, no va a cambiar nada. Eso es lo que está instalado en la ciudadanía. Y por eso la necesidad de tener una democracia más representativa también, más participativa, donde la ciudadanía se haga parte de la toma de decisiones. Y eso es fundamental para poder fortalecer la democracia, que para bien o para mal es la mejor forma de gobierno que tenemos hasta el minuto. Pero hay que hacer cambios. Chile es un país excesivamente presidencialista, donde los parlamentarios tampoco tienen tantas facultades. O sea, hay que ser claro, las urgencias se manejan desde el gobierno. Los temas presupuestarios desde el gobierno, sueldo mínimo desde el gobierno. Entonces, el margen que tienen los parlamentarios para legislar, para levantar propuestas, es muy limitado y depende mucho de repente de la negociación que pueden hacer con el Congreso respecto al voto que ellos pueden emitir en otros proyectos. Entonces, tenemos que mejorar un poco el sistema, equilibrar un poco el poder del presidencialismo excesivo que tenemos con el Parlamento y además devolverle poder a la ciudadanía. O sea, cuando un parlamentario lo está haciendo mal, tenemos que tener la posibilidad de tener un referéndum revocatorio, tal vez a mitad de mandato, digamos, esta persona que yo elegí para que me represente, para que, por ejemplo, no sé, legislar a favor de la no más AFP, pero está legislando a favor de la AFP, yo pueda decir, bajo ciertos mecanismos, bajo ciertos requisitos, este caballero ya no me representa, revoquémosle el mandato que le dimos. O sea, no puede decir que esté los 4 años tranquilo, sin cumplir lo que se comprometió durante una campaña por la cual yo voté. Y lo otro también es que... Pero todos esos mecanismos siempre con alta participación, ¿no? Siempre tiene que... Si es con poca... Claro, es que efectivamente hay que adecuarlos para que tengan cierta legitimidad, ¿no? O sea, si elegimos una persona con el 50%, no puede ser el 30% el que lo saca. O sea, tiene que haber un mecanismo establecido que permita, en el fondo, garantizar y legitimar, porque si no también se presta para abusos de los mecanismos. Claro. Efectivamente, pero eso además hay que complementarlo con una educación cívica real. Activa. O sea, no basta con esta educación cívica que tratan de instalar de repente en los colegios. O sea, tenemos que, desde las organizaciones sociales, desde la sociedad civil, también educar a la ciudadanía. Muchas veces los ciudadanos no entienden no logran diferenciar, y esto también es responsabilidad de los parlamentarios, por ejemplo, el rol de un parlamentario con un alcalde. Porque cuando están en campaña, va la gente y le dice, pucha, mire, señor candidato, yo tengo este problema de las veredas. Y el candidato a diputado le dice, se los vamos a solucionar. Pero no tienen facultades para hacerlo, eso depende del municipio, del gobierno. Y en ese sentido también es un llamado a la responsabilidad, a reeducar también a la ciudadanía, desde los candidatos, desde quienes aspiran a ser representantes en el Parlamento, de cuál es el efectivo rol que ellos tienen, que no es otro que el de legislar. Absolutamente. Daniel Ibáñez, presidente de la Fundación Participa, muchísimas gracias por conversar estos temas. Gracias a ustedes. Ustedes sigan conectados aquí en Emol TV y por supuesto informándose por emol.com. Que estén bien, nos vemos. Chao.